Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria del día de la fecha. Por secretaría se pasará lista. Senador Baucero. Senadora Berra. Senador Borla. Senador Calvo. Senador Capielo. Senador Capitani, ausente con aviso. Senador Cornaglia. Senador Enrico. Senador Giacomino. Presente. Senador Gramajo. Senador Jatón. Senador Kaufmann. Senador Marcón, ausente con aviso. Senador Miklin. Senador Pirola, ausente con aviso. Senador Raceto. Senador Rosconi. Senador Sosa. Presente. Senador Traferri. Muy bien. Señores senadores, con quórum reglamentario queda abierta la sesión. Invito al señor senador por el departamento de San Justo, Rodrigo Borla, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. De acuerdo a lo establecido en los artículos 56 y 162 del reglamento del cuerpo, está a consideración la versión taquigráfica de la sesión anterior. Si no se formulan objeciones, se dará por aprobada. Por secretaría se dará lectura a los asuntos centrados. Asuntos centrados correspondientes a la sección extraordinaria número 2 del día de la fecha, del Poder Ejecutivo. Número 1, expediente 34.430 con mensaje. A las comisiones de Economía, Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y Turismo, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Asuntos Constitucionales y Legislación General. Asunto número 2 corresponde al expediente 34.442 del Poder Ejecutivo, mensaje con decreto. A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General. El número 3, expediente 34.443 del Poder Ejecutivo, mensaje con informe. A la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El número 4, expediente 34.470 del Poder Ejecutivo, mensaje con pliego. A la Comisión de Acuerdo de la Asamblea Legislativa. El número 5, expediente 34.483 con mensaje. Sí, senador Migli tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para solicitarle se reserve este mensaje del Poder Ejecutivo en secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. Muy bien, se reservará en secretaría para su tratamiento sobre tablas. Asunto número 6 corresponde al expediente 34.507 con mensaje. A la Secretaría Legislativa. De la Cámara de Diputados. Número 1, expediente 34.431, autoría del Poder Ejecutivo, mensaje con programa. Senador Migli tiene la palabra. Gracias, señor presidente. También para solicitarle que este mensaje del Poder Ejecutivo, venido con media sanción de la Cámara de Diputados, sea reservado en secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. Muy bien, se reservará en secretaría para tratarlo posteriormente sobre tablas. Continuamos con las comunicaciones oficiales. De la número 1, expediente 34.427, número 2, corresponde al expediente 34.428, número 3, expediente 34.429, número 4, expediente 34.441, número 5, expediente 34.444, número 6, expediente 34.445, todos de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno. El número 7, expediente 34.458, el número 8, expediente 34.459, el número 9, expediente 34.460, al igual que el número 10, el expediente 34.461, el número 11, el expediente 34.462, todos ellos de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno,
al igual que el número 12, expediente 34.463, el número 13, 34.464, el número 14, 34.465. Continuamos con expedientes de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno, al igual que el número 15, expediente 34.466, el número 16, expediente 34.467, el número 17, expediente 34.446, el número 18, expediente 34.471, del Poder Judicial, el número 19, expediente 34.506 de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno. Muy bien, todos estos expedientes, que son respuestas a pedidos de informe y a proyectos de comunicación, se derivarán a sus antecedentes. Continuamos con el asunto número 20, expediente 34.434 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, con una observación legal. A la Comisión Bicameral de Control y Revisora de Cuentas. El número 21, expediente 34.432 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, con nota, al igual que el número 22, que corresponde al expediente 34.433 del Poder Judicial, con resolución. El número 23, expediente 34.436 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, y el asunto número 24, expediente 34.451 del Ministerio de Economía de la Provincia, con nota. Todos estos proyectos van a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Continuamos con el asunto número 25, expediente 34.452 del Poder Judicial, con resolución. El número 26, expediente 34.454 del Ministerio de Economía de la Provincia, con nota. El número 27, expediente 34.472 del Poder Judicial, con resolución. El número 28, expediente 34.474 del Ministerio de Seguridad de la Provincia, con decretos. Continuamos con el asunto número 29, expediente 34.475 del Ministerio de Seguridad de la Provincia, con decreto. El asunto número 30 corresponde al expediente 34.476 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, con resolución. El asunto número 31 corresponde a expediente 34.477 del Ministerio de Economía de la Provincia, con resolución. El número 32, el expediente 34.479 del Poder Judicial, con resolución de la Corte Suprema de Justicia. El asunto número 33 corresponde al expediente 34.480 del Poder Judicial, con resolución de la Corte Suprema de Justicia. Y el asunto número 34 es el expediente 34.484 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia, con resolución. Muy bien, todos estos expedientes a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El asunto número 35 corresponde al expediente 34.453 del Ministerio de Seguridad de la Provincia, con decreto. A la Comisión de Seguridad Pública. El asunto número 36 corresponde al expediente 34.435 del Consejo Municipal de San Justo. A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. El asunto número 37 corresponde al expediente 34.482, autoridad del Ministerio de Educación de la Provincia, nota con decreto. A la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. El asunto número 38 corresponde al expediente 34.455 del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, comunicación con decreto. El asunto... A la Comisión de Obras Públicas, perdón, a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Muy bien. El asunto número 39 corresponde al expediente 34.457 del Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia, comunicación con decreto. El asunto número 40 corresponde al expediente 34.485
del Poder Ejecutivo contiene decreto. A la Comisión de Obras y Servicios Públicos. El asunto número 41 corresponde al expediente 34.468, autoría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, reitera pedido. A la Secretaría Legislativa. El asunto 42, expediente 34.481 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, solicita designación de senadores. A la Secretaría Legislativa. El asunto número 43, expediente 34.450 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, comunica decreto. Al archivo. Continuamos con las peticiones de particulares. Asunto número 1 corresponde al expediente 34.456 de ZMG Argentina SRL sobre programa Equipar. A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. El asunto número 2 corresponde al expediente 34.473, autoría del Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción de Rafaela, solicita tratamiento de designación de jueces. A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Proyectos que ingresan en el día de la fecha por senadores de la Casa. Proyecto de ley, asunto número 1, expediente 34.449, autoría del senador Raceto. A las Comisiones de Economía, Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y Turismo, Asuntos Comunales y Municipales, Desarrollo Regional y Defensa Civil, Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales y Legislación General. Proyectos de declaración. Sí, perdón, me están pidiendo la palabra. Sí, senador Enrique. Sí, presidente. Como este proyecto ya tuvo votación por parte de esta Cámara hace poco tiempo, pediría que sea revisado solamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Muy bien. Si hay asentimiento, lo mandamos únicamente a Asuntos Constitucionales. Bien, vamos entonces a derivarlo a la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Sí? ¿Alguien más me pide la palabra? Muy bien, seguimos. Continuamos con los proyectos de declaración. Asunto número 1, expediente 34.447, autoría del senador Cornaglia. El número 2, el expediente 34.448, autoría del senador Cornaglia. El número 3, expediente 34.486, también autoría del senador Cornaglia. El número 4, expediente 34.487, autoría del senador Baucero. El número 5, expediente 34.488, autoría del senador Baucero. El asunto número 6 corresponde al expediente 34.489, también autoría del senador Baucero, y el número 7 corresponde al expediente 34.490, autoría del senador Baucero. Sí, senador Traferri. Señor presidente, y es para solicitar que los 7 expedientes de proyectos de declaración, tanto del senador Cornaglia Guillermo como Baucero José, sean reservados por Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. Muy bien, vamos a resolver en Secretaría entonces los expedientes del 1 al 8, faltaba el 8, que es el expediente 34.491, también del senador Baucero. Se reservan todos estos expedientes para tratarlos posteriormente sobre tablas. Muy bien, muchas gracias. Continúo con el asunto número 9, corresponde al expediente 34.504, autoría del senador Capielo. El asunto número 10, expediente 34.505, también autoría del senador Capielo. Muy bien. Senador Migli, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para solicitarle que el asunto 9 y 10 sean reservados en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. Bueno, así será, señor senador, se reservará en Secretaría para su tratamiento sobre tablas. Continuamos con el asunto número 11, corresponde al expediente 34.437, autoría del senador Giacomino. El número 12, expediente 34.438, al igual que el número 13, el expediente 34.439. Y el asunto número
14, correspondiente al expediente 34.492, todos ellos autorías del senador Giacomino. Senador Enrico, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, para pedir que estos 4 proyectos de declaración pasen a ser reservados para tratamiento sobre tabla. Muy bien, así será, señor senador. Se reservan en secretaría para tratarlos sobre tablas. Continuamos con los proyectos de comunicación. El número 1 corresponde al expediente 34.478, autoría del senador Pirola. El número 2, el expediente 34.493, autoría del senador Baucero. Y el asunto número 3 corresponde al expediente 34.495, autoría del senador Baucero. Sí, senador Traferri, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y es para solicitar que los proyectos de comunicación del 1 al 3 de los senadores Pirola Rubén y Baucero José sean reservados por secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. Muy bien, se reservarán en secretaría para tratar posteriormente sobre tablas. El asunto número 4 corresponde al expediente 34.496, autoría del senador Baucero. A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. El número 5 corresponde al expediente 34.497, también autoría del senador Baucero. A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. El asunto número 6 corresponde al expediente 34.498, autoría también del senador Baucero. Muy bien, a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. El asunto número 7 corresponde a expediente 34.499, autoría del senador Baucero. Senador Traferri, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y vamos a solicitar que el proyecto de comunicación del senador Baucero, en el expediente 34.499, se reserve en secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. Muy bien, se reserva en secretaría para tratar posteriormente sobre tablas. Asunto número 8, expediente 34.440, autoría del senador Giacomino. Asunto número 9, expediente 34.494, autoría del senador Giacomino. Sí, senador Enrico. También, presidente, para que sean reservados en secretaría para tratarlos sobre tabla. Bueno, se reservan los expedientes en secretaría para tratarlos sobre tablas. Proyectos con pedidos de informe. El número 1 corresponde al expediente 34.469, autoría del senador Capitani. El número 2, el expediente 34.500, autoría del senador Baucero. El asunto número 3, expediente 34.501, autoría del senador Baucero, al igual que el asunto número 4, que corresponde al expediente 34.502, autoría del senador Baucero. Y el asunto número 5 corresponde al expediente 34.503, también autoría del senador Baucero. Senador Traferri, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es para solicitar que los proyectos de pedido de informe del 1 al 5 de los senadores Capitani Danilo y Baucero José se reserven por secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. Muy bien, se reservan en secretaría los expedientes mencionados para tratarlo posteriormente sobre tablas. Fuera de lista se encuentra en secretaría el expediente 34.512, que contiene el decreto número 1 del 13 de febrero de 2017, incluyendo en el temario de asamblea, ampliando el temario de la Asamblea Legislativa del día 11 de mayo de 2017. Muy bien, a la Secretaría Legislativa. Muchas gracias. Muy bien, señoras senadoras y señores senadores, es oportunidad para efectuar el ingreso de nuevos asuntos y eventualmente solicitar reserva para tratarlos sobre tablas. Senador Traferri, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es para presentar un proyecto de pedido de informes del senador Guillermo Cornaglia, solicitando al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio correspondiente informe sobre diversos aspectos relativos a estadísticas de patología oncológica. También del senador Guillermo Cornaglia un pedido de informe solicitando al Poder Ejecutivo que informe de manera detallada sobre el golpe comando producido en Montes de Oca el 25 de julio del año 2016, habida cuenta de que la respuesta del Poder Ejecutivo ha sido confusa y evasiva. Un proyecto de declaración, en este caso del senador Cornaglia Guillermo,
declarando de su interés la fiesta del cerdo, embutidos y chacinadas, organizada por el Club Atlético Defensores, a desarrollarse el domingo 19 de marzo del corriente año en la Plaza Frotron de la ciudad de Antrim. Un proyecto de comunicación de mi autoría solicitando al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Seguridad y repartición competente adopte las medidas conducentes para la adquisición e instalación y puesta en funcionamiento de las cámaras de seguridad en la comuna de Ricardone, departamento de San Lorenzo. También otro proyecto de comunicación de mi autoría solicitando al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado y área competente arbitre los medios necesarios y tome las medidas tendientes a la normalización de las relaciones institucionales entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el Consejo Municipal de la ciudad de Fray Luis Beltrán. Todos estos proyectos para reservarlos por Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. Y fuera de lista, los proyectos de los presidentes de bloque de resolución, el expediente 34.524, 34.525, 34.526 y 34.527. Gracias, señor presidente. Muy bien, se van a reservar en Secretaría para su tratamiento sobre tablas los proyectos ingresados de comunicación, declaración y resolución. Senador Micli tiene proyectos. Gracias, señor presidente. Para ingresar proyectos autoría de los senadores del Frente Progresista, Cívico y Social, del senador Emilio Jatón, dos proyectos de comunicación para que sean reservados en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla. El primero de ellos, la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo Provincial la recuperación definitiva de la Casa del Brigadier Estanislao López y el traslado del Archivo Histórico Provincial a un edificio destinado a tal fin y con las condiciones necesarias para la conservación y mantenimiento de la documental que lo compone. Después el senador va a hacer un fundamento del proyecto que está presentando el señor presidente. La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo Provincial que a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos realice las gestiones pertinentes ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación para decomisar los bienes de la banda de Sergio Zurdo Villarruel y destinarlos a la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones, APRECOD, con la asistencia integral de los sujetos afectados por consumos problemáticos, como así también a su grupo familiar o colectivo. El senador Rodrigo Borla, 4 proyectos de declaración para que sean reservados en Secretaría para su tratamiento sobre tabla, declarando la Cámara de Senadores de interés los cursos de NARE que se llevarán a cabo el día 18 de febrero de 2016 en la localidad de NARE, departamento de San Justo, declarando de interés el acto inaugural de la filial número 6, Marcelino Escalado, de la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Fútbol Club Recreativo Belgrano, a realizarse el día 17 de febrero de 2018, declarando de interés las fiestas patronales de este año 2017 en Nuestra Señora de Lourdes, en la localidad de Ramayón, celebraciones que se realizará el día 18 de febrero del corriente año, y declarando de interés los cursos de La Criolla, que se van a cabo los días 18 y 25 de febrero de 2017 en la localidad de La Criolla, departamento San Justo. Y un proyecto de mi autoría, señor presidente, también pidiendo que se reserve en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tabla de declaración, por lo cual la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe declara de interés los actos conmemorativos del 10º aniversario de Radio FM Amiga 90.9 de la localidad de Ercilla, departamento de San Cristóbal, a celebrarse el día 26 de febrero de 2017. Son todos los proyectos que tengo para ingresar, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, vamos a ingresar entonces los proyectos y derivarlos a Secretaría para que se reserven para su posterior tratamiento sobre tabla de comunicación y de declaración. Senador Enrico. Gracias, señor presidente. Para ingresar y que sea también reservado en Secretaría para tratamiento sobre tabla, 3 declaraciones y un proyecto de resolución. Uno es un proyecto de pedido de informe dirigido al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través de organismos que correspondan, informen sobre montos remitidos por diferentes ministerios nacionales a la comuna de Carreras, departamento General López. Otro proyecto de resolución haciendo una modificación entre los miembros integrantes de la Comisión de Gestión y Administración
específicamente el recambio del senador Raceto por quien habla. En tercer lugar, proyecto de ley que reingresamos de modificación de la ley 10.703 y como ya fue aprobada por esta Cámara también que sea girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales. En quinto lugar, proyecto de comunicación por el cual de los senadores Giacomino y Raceto, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que por intermedio del organismo que corresponda se arbitren los medios necesarios para que la provincia de Santa Fe adhiera al programa que implementa la CEDRONAR, Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, denominado Municipios en Acción. De los senadores también Giacomino y Raceto, proyecto de comunicación por el cual se solicita al Poder Ejecutivo que se informe a la comunidad que todos los hospitales públicos de la provincia de Santa Fe cuentan con el suero contra las picaduras de alacranes. Y eso es todo, señor presidente. Muy bien, vamos a dar ingreso entonces a los proyectos mencionados por el senador Enrico. Se reserva en Secretaría para su tratamiento sobre tablas los proyectos de pedido de informe, de resolución y de comunicación. El proyecto de ley se deriva, como ha sido solicitado, a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Sí, señor Enrico, encontró el que le faltaba. Tiene la palabra. Hubo preocupación. Sí, un proyecto de declaración del senador Raceto y el senador Capielo, por el cual esta Cámara declara de interés la instalación de la planta procesadora de productos de pescado de río de la localidad de Olivero, departamento Iriondo, por parte de la Cooperativa de Trabajo Pescadores Siglo XX. Muy bien, se reserva en Secretaría. Cuando usted dijo quinto, había ingresado 4. Por eso me di cuenta que le faltaba 1. Bien. Senador Misli, me pidió la palabra. Tiene la palabra. Presidente. Contadores. Lo que pasa es que los contadores tienen esa cuestión de los números, señor presidente, no se le escapa nada. Si es contador, así será. Bueno, yo he olvidado, señor presidente, tal cual lo acordado en labor parlamentaria, el pedido de que votemos una preferencia para una sesión para el mensaje número 4483, expediente 34.354, que tiene que venir es un proyecto venido con media sanción de la Cámara de Diputados, que trata sobre los sumarios laborales, ley 10.468. El pedido de que votemos una preferencia para una sesión, señor presidente. Muy bien, vamos a poner a consideración del cuerpo la votación para un tratamiento preferencial para una sesión al proyecto mencionado por el senador Misli. Aprobado. Señoras senadoras y señores senadores, es oportunidad para realizar homenajes. Sí, senador Baucero, no estaba acá. Gracias, señor presidente. Sí. Creo que es un homenaje, una recordación, un reconocimiento a una persona del departamento que falleció en el día de hoy, presidente de comuna durante varios periodos de la comuna de Alejandra y senador por el departamento San Javier, José David Carrizo, un tipo que, de esas personas lindas que desde su trabajo, de sus saberes, le dedicó en primera instancia todo a Alejandra, dentro de sus posibilidades hizo muchas cosas, le dejó todo, su posición, su trabajo, su dedicación, como le decía, en favor de toda esta comunidad que hoy lo aguardaba para recibir su último paso por este mundo para entrar en el otro, en el de Dios, en el del sueño eterno. Y después, desde el 91 al 95, como senador del departamento San Javier, que le dedicó también su tiempo a todo nuestro departamento. Y en la memoria me queda una de las obras más importantes de crecimiento de la ciudad de San Javier y del departamento, por supuesto, que fue que haya logrado con su trabajo, con su insistencia,
la pavimentación de la ruta 39 que une a San Javier con La Brava y después posteriormente con Crespo en la ruta 11. Así que con estas humildes palabras, porque es difícil homenajear a una persona que le dedicó todo su tiempo desde la política a toda la comunidad del departamento San Javier, le pediría, señor presidente, poder hacer un minuto de silencio y que lo tengamos presente al gordo Carrizo, como le decíamos todos cariñosamente. Muy bien, senador, vamos a hacer un minuto de silencio. Muchas gracias, muy amables. Senador Calvo me pide la palabra. Gracias, señor presidente. Es para una manifestación. No sé si... Después hacemos, estamos en homenajes, después hacemos manifestación. ¿Homenaje? ¿Algún homenaje? Bien. Si no hay otro homenaje, pasamos ahora sí a el momento de las manifestaciones. Senador Calvo. Gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que uno, después de transcurrido todo este periodo de receso, el mes de enero realmente tuvimos un fenómeno que es de público conocimiento, que es el tema de las copiosas lluvias, las abundantes lluvias, que lamentablemente nos ha tocado soportar a prácticamente el 100% del departamento castellano, que tampoco no fue la excepción otras localidades y otros departamentos de la provincia de Santa Fe. Pero la verdad que para nosotros tal vez no fue tanto el impacto hídrico a nivel de los cascos urbanos, aunque a diferencia del año 2016 sí tuvimos anegamientos en pequeñas localidades del departamento, con también un fenómeno climático de fuertes vientos allí, tanto el 1 de enero como el 3 de enero del año 2017, donde atacó principalmente localidades como el caso de Estación Clusella, como Garibaldi, pero que hizo su epicentro en la ciudad de Rafaela, con la voladura de más de 100 techos de viviendas, con fuertes daños en instituciones deportivas, en clubes, en instituciones sociales. Y bueno, y posteriormente, a partir de la semana del 10 de enero, realmente se ha venido un fenómeno climático de muchísimas lluvias que realmente nos ha dejado en una situación sumamente crítica a todo el departamento, tal vez desde hace muchísimos años, y donde la recurrencia de este fenómeno se ha cortado de tal manera que prácticamente hay localidades del centro, allí donde se circula por la ruta provincial 70, han tenido ya 6 inundaciones en forma consecutiva, como el caso de las localidades de Bauricijal, de Santa Clara de Zaguer, de Josefina, Colonia Sello. Y bueno, desde el año pasado localidades tan pequeñas como Colonia Austolia, que es muy pequeña, pero bueno, con un potencial productivo, también lo están padeciendo. Y bueno, y prácticamente en la fecha más o menos entre el 15 y el 20 de enero, decíamos lamentablemente con una estadística dura, difícil de poder contar, de que tenemos prácticamente el 90% del departamento bajo agua. Y la verdad que no, como bien se dice, estos fenómenos no identifican quiénes tienen un partido, quién tiene otra, que si son pobres, que son ricos, si tienen 20 hectáreas o tienen 2.000 hectáreas. La verdad que ha arrasado prácticamente con todo. Y ustedes saben que bueno, es uno de los departamentos donde es y se llama el corazón de la cuenca lechera. Y lo decíamos en las propias reuniones que había convocado el gobernador y sus funcionarios, que realmente nos quedaba, como bien se dice, la marca registrada, porque era el corazón de la cuenca lechera, pero realmente nos quedaba esa denominación, pero ya más
con muchísimo menos tambos, con muchísima menos actividad, que era lo que nos marcaba y nos identificaba. Y tal vez muchas plantas industriales con muchísimo menor cantidad de litros de leche que podían reunir anualmente o mensualmente o diariamente. Y la verdad que ha llegado ese momento donde los productores muy desesperados, donde varios han perdido 2 o 3 cosechas en forma consecutiva, donde los tambos que en algunos casos podían subsistir y han podido recuperarse, vieron que desde el mes de diciembre en enero prácticamente se agotaba totalmente. Y no era por una cuestión de precios o de competitividad, como se les llamaba, sino era por la propia situación del clima. Los animales necesitaban comer, necesitaban protegerse, necesitaban tener suelo firme. No había suelo firme, no había más alimento, y ahora no hay más alimento, no hay más pradera, porque no ha quedado casi nada. Yo siempre digo, como gringo de campo que vivió 27 años, la inundación hay que soportarla en el momento, pero las consecuencias hay que empezarla a tener en cuenta posteriormente a la baja del agua. Y lo que estamos viendo hoy es un lodazal, barro, y donde no vemos ni más árboles, no vemos más pradera, pero tampoco vemos más animales, porque prácticamente, como dato estadístico que lo decíamos en la labor parlamentaria, en el año pasado se han cerrado 60 tambos en todo el departamento castellano, y creemos que en lo que va de estos 2 o 3 meses del año 2007 vamos por casi la misma estadística. Nosotros éramos considerados el departamento de mayor actividad tambera, que eran casi 1.400 tambos. Hoy creo que llegamos lamentablemente a la estadística a no llegar a 1.000. Y la verdad que mucha gente que tenía una cosecha gruesa, con grandes expectativas, mucho maíz, mucho girasol, cosa inédita en el departamento, pero bueno, teniendo en cuenta los niveles de humedad, los niveles de napa que había, se estaba frente a una cosecha. Bueno, lamentablemente se ha perdido prácticamente o totalmente toda la cosecha. Y ha llegado el momento de, como bien se dice, del pase de factura. ¿Por qué no estaba pasando esto? Y hay muchísimas causas. Hay muchas consecuencias, pero muchas causas. Y una de ellas, vamos por lo más sencillo, el tema de la lluvia que nos ha caído, que se ha centralizado en un sector lamentablemente, donde los servicios meteorológicos daban prácticamente esa zona, y donde hemos tenido 600 milímetros en prácticamente 20 días, donde el tema de la napa prácticamente en casi 100 kilómetros cuadrados es de carácter superficial, o sea, no absorbe más, el agua circula y entonces no hay manera. Y después están los otros factores, el factor tal vez de los cultivos, de los monocultivos, tal vez puede ser otra de las causas, y el tema del drenaje de las aguas que provienen de otros sectores y de otras provincias, como el caso de la provincia de Córdoba, del este cordobés, y donde llegan por el oeste santafesino. Y allí me quiero detener. Y la verdad que yo vi en esta actual gestión del gobierno del Frente Progresista tener la firme y la férrea voluntad de hacer frente a esta contingencia, desde su propio gobernador, que estuvo desde el primer momento, de su propio funcionario recorriendo, desde la gente de Protección Civil. Pero también uno tiene que ser consciente. Lo ha hecho él, lo ha hecho el gobernador. El gobernador asumió la falta de ejecución de algunas obras públicas que no habría podido atenuar este efecto climático de las inundaciones. Y yo no me quiero olvidar. Acá en esta banca y en esta Cámara, en más de una oportunidad decíamos que el interior de la provincia necesitaba de un fuerte plan de obras públicas. Siempre lo decíamos, que había algunas obras que tenían cifras simbólicas, porque realmente no podíamos poner otro porque no había proyecto. Y esto voy al recondicionamiento del Vila Cululú, que hoy lo tenemos. Y le digo más, presidente, exactamente a las 11 de la mañana ha podido ingresar la primera máquina, una retroexcavadora de brazo largo, porque es un canal principal, para comenzar a limpiar los tapones que tiene para lograr un drenaje mucho más rápido y mucho más ordenado. Y esto es una consecuencia, no se han hecho las cosas antes, y antes se habrían podido haber hecho, y no se hicieron.
los presupuestos que muchas veces nosotros estamos aprobando acá y que parecía que era una cuestión netamente metodológica, es decir, dogmática, es decir, y nosotros lo aprobamos, pero luego hay una subejecución de las partidas. Bueno, se ven en la realidad, se ven, como bien se dice, en el terreno. Las obras se presupuestaban, pero no se ejecutaban. La limpieza del canal Vila-Cululú se ha hecho en el año 2005 y después no se hizo más. El equipamiento que tienen los comités de Cuenca, que lamentablemente la mayor parte de los comités de Cuenca no tienen más equipamiento, son del año 2000 y estamos en el 2017, 17 años sin inversión. Entonces, esta es un poco la realidad que quiero llevarlo. No vengo a pasar factura, solamente que vengo a asumir una responsabilidad de lo que a nosotros nos compete. Y lo digo nosotros porque somos todos los legisladores y usted vicegobernador. Aquí hubo ejecutivos que tuvieron presupuesto y no lo han aplicado. Y en eso corren varias gestiones. Pero los últimos 8 años del gobierno del Frente Progresista reclamamos obra pública y la obra pública no aparecía. Cuando nosotros decíamos aquí, cuando aprobamos presupuesto por presupuesto, que la partida de obra pública de bienes de capital tenía subejecución de partida, todos decían, y bueno, es la retórica política que se hace para aprobar un presupuesto. Allí están las realidades. No se ha hecho obra pública. Cuando nosotros denunciamos en plena campaña electoral del último gobierno del Frente Progresista, del doctor Bonfatti, diciendo que por decreto se lanzaba un programa que se llama de Abre, que era de 300 millones de pesos para la ciudad de Rosario y Santa Fe, el bloque de senadores justicialistas presentó un proyecto propio para el interior de la provincia, porque sabíamos que nos faltaba obra pública. Entonces, estas son las consecuencias por el cual nos ha pasado lo que nos está pasando. No digo que no nos hubiese ocurrido, pero se hubiese atenuado, se hubiese alivianado muchísimo más. Y hoy no tendríamos a los productores agropecuarios totalmente desesperanzados, totalmente incrédulos de lo que es la política. Y esto no le toca a Lifche, nos toca a todos, porque es la deuda que tiene la política con el sector privado, que muchas veces se habrá equivocado, muchas veces habrá pensado distinto que nosotros. Pero en este caso hemos hecho triza a un aparato económico y un aparato productivo que ojalá, por eso nos hemos puesto a trabajar desde el primer momento y lo hemos acompañado en cada una de las reuniones, pero sabiendo muy bien cuál era nuestra responsabilidad como legisladores. Y los legisladores, a pesar que los productores, que las instituciones dicen son todos iguales, cada uno tiene que cumplir una responsabilidad. Nosotros como legisladores votamos leyes, votamos la ley madre que es el presupuesto. El Ejecutivo es la que tiene que ejecutarlo. Quien no ejecuta es él a través de las desviaciones de bienes de capital a gastos corrientes, o bien tratando de priorizar otras obras públicas. Por eso, muchas veces valga verdaderamente la democracia, que se puede elegir, se puede repetir, y si usted está convencido tiene que seguir votando, si no tiene que cambiar. Ojalá que para la clase política, pero también para toda la provincia de Santa Fe, sea una verdadera sabiduría. No ha tocado a nosotros. Vamos a tratar de salir adelante. Creo que estamos en ese aspecto asumiendo verdaderas responsabilidades. Yo lo dije en la Casa de Gobierno, en el Salón Blanco. Ojalá que la partida de bienes de capital, que hoy estamos cercanos a los 29.000 millones, esta mañana lo hemos tenido con el propio ministro de Economía, Saglione, si lo podemos ejecutar en gran parte, creemos que hemos dado un verdadero paso para lograr una verdadera transformación de la provincia de Santa Fe, con más obras públicas, con más servicios, con más calidad. Le digo la verdad, y lo cierro, a mí me daba muchísima pena. Hubo tambos en la zona interior del departamento que quedaron con 42 días sin electrificación rural, sin energía eléctrica. Ordeñaban como se ordeñaba, y usted sabrá, en la década del 50 y 60, lo poco que se podía hacer. Las líneas se caían, pero se caían por el lodo, por el barro, pero se caían porque estaban totalmente obsoletas. La verdad, cuando le mandé y nos hemos comunicado, quiero reconocerlo. En 10 días llegó el programa del Fondo de la Energía Rural, que el propio gobernador lo votó y rescató que la Cámara de Senadores lo había puesto en funcionamiento.
pero a veces nos tienen que pasar las cosas que nos pasan para que los programas empiecen a aparecer, para que los proyectos comiencen a aparecer. Ojalá acertemos, porque realmente creo que la provincia de Santa Fe lo necesita, y por eso vamos a tratar de, ya dentro de un minuto, de aprobar leyes. Tal vez sin el estudio, sin la profundización, pero eso es una verdadera apuesta a que queremos que se mejore y que se ponga de pie nuevamente la provincia de Santa Fe. Gracias. Muy bien, gracias, senador. Senador Milen, me pidió la palabra. Sí, señor presidente. La verdad que yo voy a hacer una manifestación en cuanto a un reconocimiento de un hecho que ha ocurrido en la ciudad de Ceres para un suboficial de policía, digamos, de buena conducta y de un gesto para reconocerlo públicamente. Pero antes quiero también referirme a las apreciaciones del senador Alcides Calvo. Por supuesto que a todos nos duele lo que nos está ocurriendo, nos apena, y que departamentos tan productivos como el caso de Castellanos o el caso del departamento de Las Colonias o otros departamentos, incluso parte del departamento de San Cristóbal, que integramos en menor medida nosotros, pero en definitiva integramos una de las cuencas lecheras más importantes de América Latina por lo menos, y que además de este golpe de knockout en muchos casos, como significa esta gran inundación, esta inclemencia climática, tiene que ver también con políticas desacertadas económicas desde mucho tiempo que venimos soportando los argentinos. Y yo ahí haría además de lo que él habla de las causas, de las consecuencias, el hecho de que después de más de 30 años desde el advenimiento de la democracia todavía no hemos podido establecer que debemos, desde el Poder Central, reconocer el federalismo y cumplir con la Constitución, señor presidente. Porque muchas de las obras que hoy no las pudimos hacer, tienen que ver con el no cumplimiento de la ley de coparticipación, del no cumplimiento del federalismo, en definitiva, el de reconocimiento a las provincias y a los municipios y comunas de lo que le corresponde por ley. Mucho se dice que cuando comenzamos o recuperamos la democracia, las relaciones entre los recursos coparticipables, los que disponía la nación y provincia, era un 60 para las provincias y un 40 para la nación, o era más a favor de las provincias. Hoy está es inversamente proporcional esos fondos después de más de 30 años de vida en democracia. O lo que tuvimos que hacer en Santa Fe después de todos los trámites administrativos, de los pedidos durante más de una década, en principio el gobernador Obey en sus últimos años de gestión, después Wiener y luego Bonfatti, solicitando que se deje de traer ilegal, ilegítima e inconstitucionalmente fondos para financiar el ANSES o para financiar el AFIP. Nunca logramos ni siquiera una audiencia para concretar esto, y después de dejar o extinguir todo lo que era el trámite administrativo, recurrimos a la justicia, y después de un largo proceso la Corte Suprema de Justicia nos reconoció que a los santafesinos, al gobierno santafesino, que representa 3.200.000 santafesinos, los 19 departamentos, a 364 localidades, teníamos razón. Esa detracción era inconstitucional, ilegítima, y significaron a valores históricos 23.500 millones de pesos, que a valores actualizados superan más de 40.000 millones de pesos. La pregunta que yo hago es cuántas cosas hubiéramos podido hacer si esos 40.000 millones de pesos hubieran estado en tiempo y forma, si lo hubiera podido disponer el gobernador Obey en sus últimos 2 años, si lo hubiera podido disponer el gobernador Wiener, si lo hubiera podido disponer el gobernador Bonfatti, para dar respuesta a los requerimientos y coincido con Alcides, cuántas veces como representantes territoriales manifestamos y decíamos, pero muchas veces los recursos, por las distintas contingencias, por las distintas situaciones, no los contaba la provincia. Y en definitiva también quien gobierna tiene que buscar los equilibrios que lamentablemente ni siquiera podíamos lograr
poder colocar títulos de deuda pública para, aunque si no teníamos lo que nos corresponde, endeudarnos para compensar esa inversión que no se podía hacer para justamente tener mejor calidad de vida para todos los santafesinos. Pero hay un hecho también que es más preocupante. Los fondos que discrecionalmente disponía el gobierno nacional, cuando hacíamos un ranking, esto hay estudios de instituciones que estudian las transferencias de coparticipación, Santa Fe estaba en el lugar 24 en las asignaciones de esos fondos para inversiones o para obras públicas, esos fondos discrecionales que tenía el gobierno nacional. O sea, todas las otras provincias recibían y nosotros estábamos últimos en esas asignaciones. Eso hizo que muchas cosas no se puedan realizar. O las inversiones mismas del Ejecutivo. ¿Cuántas veces hemos reclamado por la Ruta 34, por la 33 o por la 11? ¿Cuántas muertes hemos tenido? O en rutas provinciales que no hemos podido mantener con la transitabilidad correspondiente. Bueno, estas son las cosas que después de 34 años, de que casi ya que hemos recuperado la democracia, debemos, quienes tenemos responsabilidades, y despojándonos de la pertenencia a distintos partidos políticos, debatir y definir qué país queremos y de consolidar esta cuestión del federalismo para que las provincias y por ende los municipios, porque aquí también están afectados los municipios, tengan los fondos que le corresponde, porque eso de más de 40.000 millones de pesos que nos deben, el 13,44% le tendría que haber llegado a cada municipio y comuna. Digo, es un debate muy amplio y reitero, nos solidarizamos. A ver, en la buena noticia que yo después quiero dar, o tomarlo como buena noticia, me pasan los informes que ya hay localidades que están llegando en el día de la fecha con la lluvia a 100 milímetros. O sea que lamentablemente esta cuestión de que le tocó mucho más, como a otros en su momento nos tocó toda la lluvia, a otros departamentos lamentablemente toca, pero es como que lamentablemente se empieza a equilibrar o igualar esas precipitaciones, y lugares donde no nos había castigado tanto, nos empieza lamentablemente con lluvias que ya son preocupantes y con lugares que tenemos anegado y que todos vemos ya no hay más absorción de la napa freática. Y después hay otras cuestiones que habrá que evaluar. Hoy nosotros vemos en la zona nuestra, sin los registros pluviométricos que se dieron lamentablemente en otros lados, que donde están organizados los comités de cuencas tenemos una situación y donde no tenemos organizados los comités de cuenca hay otra situación. Pero digo, lo importante es que, como decía Alcides, el gobernador ha tomado rápidamente la iniciativa. Hemos concurrido hace 2 días en la presentación de una agenda para atender la emergencia hídrica con decisiones en el corto y en el mediano plazo. 22 puntos ha presentado el gobernador y uno de los puntos es lo que hoy estamos a punto de tratar como mensaje del Ejecutivo para dar la respuesta que los productores, las pymes, que el sector productivo está esperando. Y por supuesto, en esto ojalá se cumpla lo que no pudimos lograr en la última década o los últimos 12 años, que el gobierno nacional también empiece a enviar los fondos necesarios para hacer grandes obras, como el acuerdo que se ha firmado creo que en el día de ayer entre el ministro Frigerio, el gobernador Echeretti y el gobernador Lichi para toda una obra en el Canal San Antonio con una inversión de 800 millones de pesos. Y también una cuestión que tiene que ser, que no se puede dejar de lado, el tratamiento de las macrocuencas, y en esto también cómo nos manejamos en todo lo que es la administración de los excedentes hídricos con otras provincias. Hoy los mismos cordobeses están reconociendo que hay cientos de canales clandestinos o irregulares, incluso también en nuestra provincia, que nos han traído muchísimo más inconvenientes de lo que hubiéramos tenido si no ocurría. Acá el mismo senador Enrico en su momento planteó y presentamos y le dimos media sanción al tratamiento justamente en cuanto a tener más severidad en cuanto a la ejecución de canales clandestinos. Bueno, todas cuestiones que no hay duda que hemos venido proponiendo y que ojalá nos sirva como aprendizaje, y contando con los recursos que son nuestros y que nos corresponden, podamos llevar adelante las obras de infraestructura y que la gente nuevamente vuelva a creer, porque es cierto que está descreída en lo político, en la política, en las posibilidades de que le podamos dar respuesta. Muchas veces
hasta cuando decimos que licitamos una obra y que decimos que vamos a hacer tal o cual cosa, nos dicen, ¿será cierto? Veíamos con Rodrigo Borla antes de ayer, en una licitación de una ruta que hace 60 y pico de años la vienen reclamando y que en el año 2003 había sido anunciada la licitación, que nunca ocurrió, la ruta 61 de Soledad San Justo, con inversiones importantes como nunca antes hacía mucho que no se daban inversiones importantes para hacer obras de infraestructura, para mejorar la calidad de vida de los santafesinos, y en esto está trabajando Gonor Lichi con todo su equipo, y esta legislatura está acompañando, y en especial esta Cámara de Senadores, con distintos proyectos, como fue en su momento la aprobación de la Ley de Financiamiento Externo, que dicho sea de paso tenemos 250 millones de dólares que hemos podido colocar hasta el momento y no tenemos aprobado los otros 250 millones de dólares por parte del Gobierno Nacional, para que podamos disponer de los fondos y cumplir con este programa de inversiones que hemos votado en el presupuesto, que son alrededor de 29.000 millones de pesos para el corriente año. Dicho esto, señor presidente, yo quería referirme a una cuestión una situación que ha ocurrido en la ciudad de Ceres y que me informa de la jefatura de la Unidad Regional 13, en el día, este 15, el día de ayer, hoy es 16 y 15 de febrero, en el horario de 8 a 10 horas, en la esquina de calle Victoria y Santa Fe, donde funciona el nuevo Banco de Santa Fe, la sucursal del nuevo Banco de Santa Fe, en la ciudad de Ceres. Estaba haciendo guardia y vigilancia el suboficial de policía Walter Moreira, que es uno de los efectivos de la Unidad Regional 13, nuestra policía provincial, prestando servicio ordinario en custodia externa del edificio, y él mismo me informa que se percató que sobre la calzada frente al banco se encontraba un sobre cerrado con un envoltorio. Lo levantó para interiorizarse la procedencia del mismo, que tenía este sobre, y el mismo tenía gran cantidad de documentación de trámites de gestores, atendido por una gestora de Suardi, Silvina Vidal, de Ceres, y lo importante, que tenía una suma de alrededor de 18.000 pesos en efectivo. El suboficial Walter Moreira procedió a rápidamente comunicarle a la damnificada, a devolverle los casi 18.000 pesos, y creo que este es un dato realmente muy importante, que habla a las claras de que no todo está perdido, de que hay gente y servidores públicos que realmente son honestos, que seguramente es más o similar o más al sueldo que está percibiendo el suboficial, y no tuvo ninguna duda, no hay duda de devolver este fondo, esto encontrado, estos montos de casi 18.000 pesos. Yo quería pedir, si apoyan el resto de mis pares, señor presidente, que a través suyo le vamos a hacer llegar más información. Me he comunicado con el comisario Fabián Forni, que es el titular de la Unidad Regional 13 de Policía del Departamento de San Cristóbal, para que le enviemos una nota de reconocimiento y felicitación al suboficial Walter Moreira a través de usted, de la presidencia, señor vicegobernador, reconociendo este gesto, este procedimiento, como servidor público, hacer honor a esa tarea de estar al servicio de todos los ciudadanos, y en este caso de haber encontrado una suma importante de dinero más documentación, habérsela restituido rápidamente la damnificada. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, gracias, senador. Si hay asentimiento, vamos a proceder como lo solicita. Senador Giacomino tiene la palabra. Sí, señor presidente, tomando un poco lo que decía el senador Calvo y el senador Migli, creo que hemos pasado por un fenómeno meteorológico extraordinario, el cual fue sorprendente, y quien fuera el gobernador de la provincia de Santa Fe le hubiese pasado lo mismo. Si en Holanda hubiese llovido lo mismo que llovió en la provincia de Santa Fe, se hubiese inundado Holanda también. Y eso que hídricamente es uno de los mejores países que se maneja. Estos fenómenos no nos tienen de alguna manera preparados para resistir este tipo de situaciones. Porque si no, en el 2003, aquí en la capital Santa Fe, cuando se inundó
no hubiésemos pagado esa inundación con tantos muertos. Y tal vez no era el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social el que estaba a cargo de la provincia de Santa Fe. Lo que vale destacar, señor presidente, que en estas inundaciones el gobierno provincial no improvisó, que en estas inundaciones trabajó Defensa Civil, y yo fui uno de los departamentos más afectados por las inundaciones, y del primer momento Defensa Civil acercó máquinas, Vialidad Provincial reconstruyó caminos y rutas, el Ministerio de Infraestructura llevó adelante la construcción de puentes, la Dirección de Hidráulica las limpiezas de canales, el Ministerio de Desarrollo Social asistió a las personas que de alguna manera habían perdido todo. El Ministerio de Gobierno les dio la posibilidad de poder acceder a un crédito para recuperar parte de lo perdido y un subsidio a aquellos que no tienen ningún tipo de recurso. Y el Ministerio de la Producción, un subsidio a aquellos pequeños y medianos productores que habían perdido parte de su cosecha o parte de los animales que tenían en sus campos. Pero lo principal, señor presidente, es de alguna manera destacar la presencia de nuestro gobernador. Un gobernador el cual no dudó en designar los recursos necesarios para tratar de llevar adelante el sabotaje inmediato de aquellos lugares que nos encontrábamos anegados. Pero no solo por la designación del dinero, sino porque fue un gobernador el cual se mojó y se embarró, igual que los vecinos, en cada lugar donde tuvimos estos problemas. Y a mí me tocó estar junto con ese gobernador recorriendo la localidad de Villa Constitución, la localidad de Empalme, y hablando con la gente, una gente la cual no podía llegar a entender lo que le estaba pasando. Por eso, mi agradecimiento al gobierno de la provincia de Santa Fe, por haber actuado rápidamente detrás de una emergencia y una urgencia, la cual, por más preparado que pudiésemos haber estado, seguramente no hubiese superado. Nada más, señor presidente. Muy bien, gracias, senador. ¿Algún otro senador va a hacer alguna manifestación? Senador Kaufmann. Señor presidente, en el mes de junio del año pasado se presentó un proyecto para la creación de cargos en el Ministerio Público de la Acusación a los fines del correcto funcionamiento de las unidades fiscales especiales. Y esa creación de cargos después se decidió en la Comisión de Asuntos Constitucionales en presencia, diálogo mediante en la misma comisión con el ministro de Justicia, el doctor Silverstein, y con el fiscal general de la provincia, el doctor Julio Lazábal, que a petición de senadores, entre los que me contaba, la creación de por lo menos el cargo de un fiscal en cada departamento de los que componen la provincia. Atento a que, por ejemplo, en el caso del departamento Garay, había que llamar a los fiscales que están en Santa Fe, que están generalmente de turno, con mucha ocupación de asuntos que ocurren en la capital y sus alrededores. Y siempre ocurre que se producen demoras para la intervención directa del fiscal de turno en nuestro departamento. Así ha ocurrido que un hecho luctuoso y alevoso, un crimen en un supermercado de un muchacho que lo matan de varios balazos, otro así directamente un asesinato a sangre fría, y era un prófugo de la cárcel porque estaba bajo la libertad condicional y tenía que volver y no volvió, o sea que ya se había constituido en prófugo, y en esa condición se requería la intervención fiscal para poder efectuar la persecución policial. Bueno, eso tuvo en vilo a toda una población hasta que se realizó muchas horas después y se logró la captura por parte de las tropas especiales, de operaciones especiales.
pero sigue existiendo el faltante de ese fiscal en el lugar para la inmediatez de su intervención para ese tipo de hechos. De esta Cámara le dio a ese proyecto la media sanción y pasó a la Cámara de Diputados, y en ese trayecto nos encontró el receso legislativo. Yo quería pedir así, in voce, que en el día de mañana formularé el pedido correspondiente, el proyecto correspondiente, pero que esta Cámara vaya notando la urgencia de este pedido que le haríamos al Ejecutivo para que habilite en extraordinarias el tratamiento de este proyecto que ya aprobó esta Cámara por la Cámara de Diputados, y a la vez pedir a los señores senadores, siempre me toca, Perdón. Silencio, por favor, que está exponiendo el senador Kaufmann. tendré que hablar más fuerte, señor. No, si lo voz escuchamos más. perfectamente. Entonces, pedir a los señores senadores de que intervengan también con nuestros los diputados para que le hagan pronta sanción a esa ley. Porque es importante, porque así se tiene que llamar todavía concurso para que los fiscales puedan ir a nuestros departamentos. Y es una necesidad que provocó en su momento el año pasado también una reunión muy nutrida de la población de la capital del departamento en Helvecia, para pedir también que el meollo de la cuestión de la falta de persecución de la delincuencia era la inexistencia de un fiscal ahí mismo con residencia en el lugar. Así que eso lo vamos a presentar. ¿Qué pasa, señor? Ajá, bueno, bueno, he dicho. Muy bien, gracias, senador. ¿Algún senador más? Senador Enrico. A ver, presidente, me lo escuchaba atentamente al senador Kaufmann y por eso me acerqué a preguntar. La creación de 40 cargos de fiscales, donde he incluido uno para el departamento Garay. Pero eso tenía entendido que era ley ya. ¿Cómo? Tenía entendido que era ley de Sí, la... es ley, sí. Pero no sé qué es lo que está... si Está se refiere pidiendo, a ese no sé mismo si que- no entendí mal, está pidiendo que hagamos una gestión en la Cámara de Diputados para que se apruebe la ley. No escucho. No, claro, no. Una cosa es que esté aprobada la ley, otra cosa es que se haya terminado el procedimiento de concursos para la designación de los cargos. Yo entiendo incluso que había un proyecto que fue, si recuerdo, el diputado Gen, que también había actuado en el mismo sentido y que se terminó aprobando. Así que estamos entonces en los trámites de las designaciones con los concursos correspondientes. Y la situación que tiene Kaufmann, en más o menos se repite en general en el territorio. Es decir, hay departamentos como Las Colonias que tenemos un fiscal adjunto, pero hay 100.000 personas y evidentemente estamos lejos de los números ideales para que tenga un funcionamiento adecuado. A ver. Sí, perdón, San Javier también una situación. Sí. Parece que sería bueno que nosotros, después que se hagan todas estas apreciaciones, podamos alterar el orden, votar el proyecto de ley que el Ejecutivo y que la provincia necesita, la creación del Fondo de Inversión para el Desarrollo, porque nos vamos a quedar sin ningún senador y después no lo vamos a poder tratar. Estamos casi con el número justo y algunos por allí que se tienen que ir. ¿Por qué se me van los senadores? No me estoy dando cuenta. Bueno, Sí, sí. vamos a tomar es una moción de orden, senador. Sí. Senador, una moción de orden. Vamos entonces a trabajar sobre esa zona. Está bien. Está bien. Y entonces se dé, de acuerdo al Estado, la resolución de esta Cámara, que será un pedido al Ejecutivo o directamente a la Cámara de Diputados para que sea
prontamente A ver, le propongo, señor Caudillo, dilucidar en qué estado está el expediente y en la próxima sesión vemos si elaboramos un proyecto correspondiente o la información. Espero que yo que la Cámara esté de acuerdo porque es algo que ya votó. Sí, sí. Muy bien. Vamos entonces al tratamiento de los proyectos que tienen pedido de tratamiento sobre tablas. Vamos a dar, de acuerdo a la moción del senador Baucero, a iniciar con los proyectos de ley que hemos reservado para su tratamiento sobre tablas. El primer expediente. Perdón, Capielo quedó haciendo señas como el... Sí, ¿iba a hacer una manifestación? No. Ah, bueno, está bien. El primer proyecto corresponde al expediente 34.483. Es un mensaje del Poder Ejecutivo creando el Fondo de Inversión y Desarrollo de la provincia. Sí. Senador Migli, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es para mocionar que se constituya la Cámara en comisión, señor presidente. Muy bien, vamos, siendo un proyecto que tiene implicancias presupuestarias, es necesario constituir en comisión, de acuerdo al reglamento de esta Cámara. Así que vamos a constituir la Cámara en comisión. Vamos a votar entonces la constitución de la Cámara en comisión. Aprobado. Senador Migli. Gracias, señor presidente. Para mocionar que se tome como despacho el texto que fue firmado por los miembros de la Comisión de Presupuesto de esta Cámara de Senadores. Muy bien, se pone a consideración de la Cámara el texto de la Comisión de Presupuesto. Aprobado. Senador Migli, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es para mocionar que se levante el estado de la Cámara en comisión. Se vota el levantamiento de la Cámara en comisión. Aprobado. Senador Migli. Para que procedamos al tratamiento o ya para fundamentarlo. Como usted diga, señor presidente. Tiene la palabra. Haga el fundamento y después votamos. Bueno, gracias, señor presidente. Usted es el que manda. Bueno, como lo manifestamos anteriormente, señor presidente, hace 2 días estuvimos convocados por el señor gobernador de la provincia y por ministros del Poder Ejecutivo en Casa de Gobierno, donde el señor gobernador anunciaba una batería de medidas para establecer una agenda para enfrentar con medidas a corto y a mediano plazo esta crisis hídrica que hoy estamos teniendo, señor presidente, en gran parte de la provincia. Crisis hídrica que ya viene de abril del 2016, donde en un hecho realmente inusual, yo diría casi histórico, en ese momento se declaraba en emergencia o en situación de desastre 18 departamentos de la provincia. Quedaba solamente fuera de esa decisión del Ejecutivo el departamento 9 de julio, pero a los pocos días, por las intensas precipitaciones, también el departamento 9 de julio, primero en forma parcial y después en forma total, era también declarado en esa situación de emergencia o desastre, declaración que incluso fue homologada a nivel nacional y que significaron para la provincia, de acuerdo a entidades privadas, las evaluaciones, las pérdidas, en algo así como 43.000 millones de pesos, y las evaluaciones realizadas por el Ministerio de la Producción, 40.000 millones, lo que sería el equivalente en lo privado a 2.700 millones de dólares, al cambio actual aproximadamente 2.500 millones de dólares por parte de la evaluación del gobierno provincial. Cuando todo parecía que lo estábamos superando, señor presidente, viene todo lo de fin de año, a partir del 22, 23, 24 de diciembre y gran parte de la quincena de enero, donde las pérdidas estimadas por el gobierno provincial para lo que ocurrió a partir de esa fecha rondan los 1.100 millones de dólares, o algo así como un poco más de 18.000 millones de pesos, y el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, muy similar, 1.050 millones de dólares, algo así como un poco más de 17.000 millones de pesos. Si lamentablemente sumamos las pérdidas que hemos tenido desde abril a la fecha, estamos hablando de más de 50.000 millones de pesos,
lo que significa 1/3 del presupuesto que tiene el gobierno de la provincia para el corriente año. Realmente una situación tremenda. Esto significó, señor presidente, la situación de colapso de productores tamberos que fueron castigados, como decía, por estas emergencias, lo que agregado a la gravedad de la realidad propia de la cadena láctea en la Argentina, que ha venido en los últimos años provocando el cierre de muchísimos establecimientos tamberos. Hoy decía el senador Calvo, en el pasillo nos intercambiábamos opiniones y me manifestaba más de un centenar, lo dijo también hace un minuto, más de un centenar de tambos lamentablemente cerrados en el departamento castellano, y si replicamos eso en las colonias, en San Cristóbal, son muchísimos tambos que lamentablemente se han cerrado, y las estimaciones de la Secretaría de Lechería, del Ministerio de la Producción, antes de abril del año pasado, la producción diaria de leche de la provincia de Santa Fe eran alrededor de 8 millones de litros de leche por día. Después de abril bajamos a un poco más de 4 millones de litros por día. Cuando nos habíamos recuperado estábamos un poco más de 6 millones de litros por día, 6 millones y medio, y hoy estamos apenas un poco por encima de los 5 millones de litros de leche por día. Esto habla también a las claras, que engrosa estas pérdidas que tenemos, y uno de los sectores o las producciones más castigadas es justamente la actividad láctea. Pero también ha castigado estas precipitaciones seriamente al sector ganadero, causando daños significativos en las praderas artificiales, en especial las alfalfas, que prácticamente se pierden en su totalidad, comprometiendo la disponibilidad de oferta forrajera para el ganado y ocasionando un notable incremento de los costos de producción debido a la necesidad de trasladar la hacienda y comprar alimentos para cubrir los requerimientos alimenticios del ganado y de los tambos que siguen produciendo. En el mismo orden de cosas, las condiciones climáticas señaladas con abundantes lluvias en pocos días atrasaron la siembra de los cultivos de verano, de segunda, y en aquellos casos en lo que ya se había podido sembrar, señor presidente, se produjeron pérdidas de lo sembrado y otros daños, reduciéndose el área sembrada o incrementándose los costos de producción debido a la necesidad de resembrar numerosos lotes. De las consecuencias señaladas ha emergido un escenario ante el cual resulta necesario e impostergable implementar asistencia financiera a productores y/o micros, pequeñas y medianas empresas afectados por las situaciones descritas, asistencia que debe contar entre sus características esenciales con muy amplias facilidades financieras materializadas en plazos largos y costos financieros muy reducidos en términos reales. ¿De qué estamos hablando, señor presidente? De este proyecto que envía el Ejecutivo, que es crear un fondo de inversión y desarrollo de la provincia de Santa Fe en forma permanente. Todos sabemos que los santafesinos, entre otras cuestiones, hemos perdido el hecho de tener un banco en la órbita oficial, el Banco Provincial de Santa Fe. Y estas cuestiones, a diferencia de otras provincias, como puede ser Córdoba, Buenos Aires o algunas otras que han mantenido el banco oficial, muchas veces nos cuesta muchísimo más poder tener herramientas financieras para, en épocas normales, apuntalar al sector productivo, principalmente a las pymes, y en épocas de emergencia poder rápidamente salir a asistir a los damnificados. Por eso esta acción, esta decisión del gobernador Miguel Lifchi, y hoy lo hablábamos con sus ministros de Economía, Gonzalo Zaguirone, y de Producción, Luis Contigiani, y además tenían un encuentro muy importante con el bloque mayoritario, el bloque del Partido Justicialista de esta Cámara de Senadores. Llegábamos rápidamente a un acuerdo con modificaciones que son propositivas y que son importantes, la que han señalado por parte del bloque mayoritario poder llevar adelante sobre tablas, porque este proyecto entró en el día de ayer, fue anunciado hace 2 días, el martes, el miércoles entró el proyecto, el jueves lo estamos tratando, y esto también habla a las claras de nuestro compromiso como representantes territoriales, de nuestra responsabilidad, y de que la sensibilidad y el hecho del todos los días en el ida y vuelta con los productores, con los damnificados, con el vecino, con la gente, como aquí bien se manifestaba,
le damos un rápido tratamiento para estar en sintonía con lo que propone el Poder Ejecutivo Provincial, que es crear este fondo que no solamente lo vamos a poder utilizar en épocas de emergencia, como la que estamos viviendo, sino en otros momentos donde no estemos en emergencia y podamos seguir apuntalando, respaldando a todo el sector productivo, porque está pensado, y esta es una de las cuestiones que desde el bloque mayoritario hoy han en el acompañamiento, y agradecemos el hecho de tratarlos en el mismo día, han también aportado que sea muy amplio, que no sea solamente, como en principio va a ser para los productores tamberos, los más damnificados, sea para todas las pymes de la provincia. Y en esto se destacan dos grandes líneas de este proyecto. Uno, la creación de este fondo de 400 millones de pesos, donde va a aportar 150 millones de pesos el gobierno de la provincia y 250 millones de pesos esperamos que la Nación cumpla con el compromiso de que lleguen esos fondos para constituir este fondo y tener los 400 millones de pesos a 4 años de plazo, 1 año de gracia, tasa cero, para aquellas pymes, principalmente las que no tienen acceso muchas veces a los bancos, que no están bancarizadas. Digo, esperamos porque la provincia dispone de estos 150 millones, está esperando el crédito de 250, pero hoy nos decían los ministros, como seguramente lo habrán hablado con los colegas senadores, de que si no ocurriera así, la provincia también va a constituir o aportar estos 250 millones hasta que los recursos lleguen de la Nación, porque hay una firme decisión política de nuestro gobernador, del ingeniero Miguel Ricci, como decía recién el senador Giacomino, de salir con todas las herramientas que contemos para asistir a los damnificados. Y digo, esto es, la decisión que hoy estamos tomando es muy importante, porque es volver a contar con una herramienta financiera que no la teníamos en el Estado provincial, para, reitero, no solamente en momentos de crisis, sino en todo momento poder, porque esto puede ser que tengamos otros fondos, que cobremos lo que tenemos que cobrar de la Nación, que aparezcan otros recursos, que tengamos disponibilidades presupuestarias y poder contar con mayores recursos en la constitución de este fondo, que seguramente se irá alimentando, retroalimentando en el tiempo para poder asistir al sector productivo. Y está la otra cuestión, que es la autorización que estamos dando al Ejecutivo para, en la licitación ante entidades financieras, poder contar con fondos y subsidiar la tasa en 4 puntos. Es la idea, para llevarla tal vez a un 13%, que es una tasa hoy realmente muy beneficiaria. No ponemos los montos, pero lo que se está hablando es de posiblemente un monto de otros 500 millones de pesos para pymes, principalmente aquellas bancarizadas, y que podamos también asistirla para que puedan seguir adelante, para que no se caigan, para que puedan seguir produciendo y en simultáneo, en el caso del sector primario, hacer las obras que están proyectadas, que se necesitan para que realmente podamos seguir adelante y podamos volver a los niveles de producción que contábamos antes de lo ocurrido en abril de 2016, señor presidente. El otro tema importante, como todas estas leyes, tiene una comisión bicameral de seguimiento, de control. El Poder Ejecutivo tendrá que estar permanentemente informando de cómo se van dando todas las acciones, y esto va a estar compuesta por senadores y por diputados, y que no hay duda también es un tema muy importante, porque es lograr, además del control, la participación del Poder Legislativo acompañando las decisiones del Poder Ejecutivo. Reitero, creo que lo que tal vez no lo terminamos por lo rápido que ha sido todo, porque en el día de antes de ayer, en menos de 48 horas, han pasado de que el gobernador Miguel Ricci presentaba este proyecto, ayer entraba en la legislatura, fue un tratamiento rápido y una evaluación a las apuradas, y estos cambios o estas cuestiones que se están aportando son muy importantes, pero digo, creo que estamos en un día, yo diría casi histórico, porque volvemos nuevamente a recuperar una facultad que nunca hubiéramos tenido que perder, una cuestión de decisión del gobierno provincial, de contar con una herramienta financiera para poder asistir al sector productivo. Así que, por supuesto, nuestro voto favorable por parte de los senadores del Frente Progresista Cívico y Social,
y nuevamente un reconocimiento a la bancada mayoritaria, porque si no sería por el acompañamiento y por la responsabilidad también de los señores senadores, no estaríamos tratando con la celeridad que estamos haciendo este importante proyecto para todos los santafesinos. Muchas gracias, señor presidente. Bien, gracias, senador. Senador Calvo tiene la palabra. Bien, gracias. La verdad que desde el punto de vista técnico, Felipe se ha explayado muy bien. Solamente decir que desde el momento que lo hemos recibido en el día de ayer, el bloque de senadores justicialistas teníamos una firme vocación, teniendo en cuenta la situación de emergencia que vive gran parte de la provincia de Santa Fe por este fenómeno climático, las inundaciones. Éramos conscientes que esto no se podía dilatar, y en ese aspecto, bueno, en la mañana de ayer vi al presidente del bloque de senadores, el senador Traferri, se comunicó con parte de los funcionarios provinciales para tratar de tener una reunión, cosa que se plasmó hoy al mediodía, para tener una reunión por lo menos inicialmente aclaratoria, pero también para ver de qué manera podíamos introducir algunas modificaciones que tuvieron más la característica de forma y de tratar de que sea lo más abarcativo posible este Fondo de Inversión y Desarrollo de la provincia de Santa Fe. Y en ese aspecto, bueno, hubo un diálogo abierto y realmente hemos tomado la decisión de acompañar este proyecto, incorporando algunas cuestiones fundamentales, básicas, que sabemos muy bien que hoy el sector productivo en general en la provincia de Santa Fe está afectado, y principalmente las zonas que están en no solamente emergencia, sino en desastre, que no solamente son el tema de los productores tamberos, que esto es un reclamo que quienes participamos de las reuniones desde el mismo momento que se empezaron a generar las inundaciones, necesitan una ayuda que era para ayer, y en ese aspecto uno ha tratado de ser lo más expeditivo posible. También, y es una de las cuestiones que le hemos solicitado al Ejecutivo, por el cual han accedido, sabíamos que el sector tambero era el que más necesidad de asistencia directa tenemos. Creo que es como lo ha dicho algunos productores, no vienen a resolver o solucionar estructuralmente el tema, sí les sirve como un verdadero incentivo. Saben muy bien que en el año pasado también se había entregado, aquí van a recibir todos los productores tamberos, hasta 200 vacas, en el mismo mañana de hoy, mañana, el lunes y el martes se está haciendo un relevamiento pueblo por pueblo con cada presidente comunal para conocer el detalle de cada uno de los productores tamberos, que lo está haciendo la gente del Ministerio de la Producción, teniendo en cuenta para darle la mayor celeridad posible. En ese aspecto es un crédito que sabemos bien que es a tasa cero, que hay un año de amortización y 3 años un año de gracia y 3 años de amortización, y que también, teniendo en cuenta, y esto para que se conozca, no solamente es el tema de los tambos, de la leche, de los productores tamberos, sino es toda la cadena que significa el sistema productivo agropecuario. Y allí incluimos a los ganaderos, incluimos a la gente que está haciendo agricultura y que lamentablemente no ha podido, ha sembrado, y muchas veces utiliza el plan cosecha, que es cuando uno paga la semilla una vez que la va a recolectar. Entonces también creíamos que no solamente tenía que haber una línea crediticia para en el caso de los tambos, sino también para la actividad productiva. Y en ese aspecto también con el ministro Saglione y con el ministro Contigiani esta mañana hemos avanzado en 2 ramas, una más específica, que es el tema de los apicultores, y la otra es el tema de los transportes, principalmente los transportes lácteos. Ustedes saben muy bien que esto es una cadena y bueno, hay muchos servicios que van a quedar interrumpidos en los próximos meses, principalmente de los transportistas, y en ese aspecto, bueno, hemos avanzado a ver de qué manera también se les puede estar dando algún tipo de asistencia a la par de las que han recibido el año pasado, ya algunos de ellos, por el tema, bueno, de no la excepción, sino el diferimiento en el vencimiento de las cuotas de patente. Aquí me parece que tenemos que ir un poco más allá, y bueno, en ese aspecto vamos a tratar de ver de qué manera se los puede estar asistiendo
porque realmente la situación es sumamente complicada. Por ende, ustedes van a ver en el articulado se ha incorporado en el artículo 8º un párrafo exclusivamente donde la provincia va a tomar vía entidad bancaria que está en la provincia, principalmente la entidad que es agente financiero, el Banco Santa Fe, pero también lo va a poder hacer con otras entidades bancarias, el otorgamiento de crédito, tal vez con algún tipo de meses de gracia, pero con el subsidio de tasa, que es un poco la metodología que se viene aplicando. Allí no se quedó establecido porque estamos hablando de un fondo que va a permanecer en el tiempo, pero inicialmente hay un compromiso de que, y esto lo ha dicho también el propio gobernador, que los créditos van a ser al 13% anual, y con estos meses de gracia y con una amortización que se está hablando creo de 36 a 48 meses, donde el subsidio sería alrededor del 4%. Y en ese aspecto también hemos solicitado, y esto se había planteado ya inicialmente, la conformación de una comisión de seguimiento que está conformado por miembros de las dos cámaras, tanto de la Cámara Legislativa, tanto del diputado como senadores, y también la incorporación de un artículo donde nosotros queremos como agente de control, que tiene que ser el Poder Legislativo, de que periódicamente, esa comisión y el propio Ejecutivo informe la manera que se van a estar instrumentando las distintas líneas de crédito, no solamente en cuanto a cuantía, a montos, sino también en cuanto a las metodologías y en cuanto a los beneficiarios, que serán los productores, serán las pequeñas empresas, serán las microempresas, serán los transportes, en función de eso. Así que esa es la situación. Creemos realmente que que esto se tiene que instrumentar a la mayor brevedad posible, no hay mucho más tiempo que perder. Sabemos que el fenómeno climático, lo decía recién Felipe, lamentablemente los pronósticos no son de los más alentadores. Se están previendo para todo el sector centro-norte de la provincia de Santa Fe lluvias que van más de lo normal, y en ese aspecto cubre lo que es febrero y marzo. Por ende, me parece que no solamente se necesita un ejecutivo que trabaje en materia de obras públicas y de servicios, sino también de materia de asistencia, que les sirva por lo menos a los distintos productores, porque esto lo digo en general, no estamos hablando solamente del hombre de campo, sino aquellos que tienen el servicio complementario y que forman parte de la cadena productiva del sector primario en la provincia de Santa Fe, que no es poca, ¿no? Y en ese aspecto vuelvo a recalcar, el justicialismo se ha puesto en darle un tratamiento. Esto fue un acuerdo para todos, donde también cada uno de los senadores del bloque mayoritario ha podido plantear la necesidad de que hay determinadas actividades que de alguna manera u otra están afectadas por este fenómeno climático de las inundaciones, en el cual vamos a tener, ojalá así sea, un diálogo directo con el Ejecutivo Provincial, porque es la manera para tratar de salvaguardar toda la situación del aparato productivo en la provincia de Santa Fe. Lo único que deseamos, ayuda y este voto de confianza, ojalá que no sea algo más que un compromiso, sino que sea verdaderamente de verdaderas concreciones, hechos, obras y servicios, y lograr pasar este momento lo más rápido posible y poder el aparato productivo de la provincia de Santa Fe restablecerse a la mayor brevedad. Muy bien, gracias, senador. Senador Baucero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy breve, anticipando, por supuesto, nuestro voto favorable a este proyecto y en consonancia con lo que había dicho Felipe y Alcides. Me parece, no sé si escuché, pero la provincia pone 150 millones de pesos y la Nación compromete 250, pero que son en préstamos a la provincia, no es que nos está dando una mano, sino que nos presta, cuando debiera ser mucho más solidario, porque de acá también sale gran parte de la soja y de todos los productos que la Nación recibe, muchos recursos por coparticipación. Pero creo que algo importante que se logró, que solidarizándonos con el sector lechero, con toda la producción lechera, nosotros logramos también que hacia nuestros departamentos se ha tenido en cuenta. Venimos de crecidas terribles y de lluvias extraordinarias, no de ahora, sino los costeros estamos acostumbrados a estas pérdidas y a estos problemas de inundación, a veces por río, a veces por
por exceso de lluvia, así que celebramos esto, apostamos a nuestra provincia, creemos que de este carro, sin mezquindades políticas ni pensamientos políticos, tenemos que tirar todo. Ojalá que este tiempo nos acompañe. Yo tengo novedades que en este momento ha llovido más de 80 milímetros en Colonia Durán, donde no se llega por pavimento, allí todo el mundo queda incomunicado, más de 50 milímetros en Román, 40 en Cacique, Ariacaiquín, y así me parece que es acertado haber tocado algunos artículos de esta ley, porque lo que hoy a lo mejor lamentablemente les está pasando a los departamentos del centro-sur de la provincia, en algunos días más puede llegar a pasarnos nuevamente a nosotros. Así que quería agregar eso nomás, señor presidente. Muy bien, gracias, senador. Sí, senador Cabos mantiene. Una breve, digamos, siguiendo el razonamiento del señor senador por San Javier, que quede claro que las secuelas de todos los fenómenos que él enumeró que han sucedido, bueno, vamos a hablar cada uno por su zona, pero sabemos que en toda la provincia, que se acumularon lluvias, tormentas, pedradas, crecientes, de todo, que esas secuelas siguen, o sea que los otros departamentos que no tienen en este momento la emergencia presente que tiene el departamento castellano, por ejemplo, pero siguen con las consecuencias económicas y sociales que son producto de todos esos fenómenos y siguen teniendo la necesidad de ayuda, tanto para sus producciones como está la ayuda social de aquellos que tienen la mano de obra allí que no la tienen ahora. Muy bien, gracias, senador. Vamos entonces a votar el proyecto de ley. En primer lugar, vamos a votar el proyecto de ley en general. Se vota el proyecto de ley en general. Aprobado. Votamos el proyecto de ley en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. Artículo sexto, aprobado. Artículo séptimo, aprobado. Artículo octavo, aprobado. Artículo noveno, aprobado. Artículo décimo, aprobado. Artículo décimo primero, aprobado. Artículo décimo segundo, aprobado. Artículo décimo tercero, aprobado. Artículo décimo cuarto, aprobado. El artículo 15º es de forma. El proyecto obtiene media sanción. Se comunicará a la Cámara de Diputados. Muy bien, continuamos con el tratamiento sobre tabla. Corresponde al expediente 34.431. Es un mensaje del Poder Ejecutivo y hace referencia al programa de acceso justo al hábitat del barrio Cuyen de la ciudad de Rosario. Muy bien, senador Capielo tiene la palabra. Sí, señor presidente, muchas gracias, para mocionar que se constituya la Cámara en comisión. Muy bien, vamos a votar la constitución de la Cámara en comisión. Aprobado. Senador Capielo. Sí, muchas gracias. Es para mocionar que se tome como despacho el texto venido de la Cámara de Diputados. Muy bien, se vota la moción del senador Capielo. Aprobado. Gracias, señor presidente. Capielo tiene la palabra. Voy a fundamentar este proyecto, que tiene una historia de más de 20 años judicial, donde ciudadanos que tomaron un terreno para construir sus viviendas hoy van a tener una posibilidad de tener en el programa del acceso justo al hábitat. Este barrio está en una zona compleja de la ciudad de Rosario, como es Empalme Graneros, un barrio que limita en una de sus partes con el arroyo Ludueña, y aquellos que tengan memoria, en la década del 80 se inundó totalmente la ciudad de Rosario, empezando por Empalme Granero y el arroyo Ludueña, lo que dio origen al movimiento Numaín, Nunca Más Inundaciones, y que se empezó a trabajar, y a pesar de las inclemencias estas del tiempo que tuvimos,
más de 400 milímetros en la zona de Rosario y en el departamento Rosario no tuvimos inundaciones, porque habíamos hecho las obras públicas necesarias y a fin de año pasado se inauguró el aliviador 3, que da respuesta definitiva a este problema del agua. Pero más allá de esto, le estamos dando también una solución a 365 familias que viven en el barrio Cuyen de la ciudad de Rosario. 365 familias que están esperando esta ley para empezar a gestionar en esto que es sujeto a expropiación la posibilidad del acceso al suelo y a su vivienda. Y algo que es fundamental para esto es que no cualquiera va a poder acceder a esto. Van a tener que certificar y decir que hace más de 2 años que viven ahí. No podrá ir cualquiera ahora para buscar su terreno. Pero también tendrán que pagarlo, porque va a haber primero una financiación del gobierno provincial, pero a través del Ministerio de Desarrollo Social durante 10 años tendrán que pagar lo que corresponda de su hábitat. Y esto no es un hecho menor, es algo que se habló con los vecinos y están totalmente de acuerdo con esto. Pero aparte, se va a trabajar sobre la economía social y solidaria, y este proyecto habilita al Ministerio de la Producción a constituir cooperativas de trabajo para cada una de estas familias para que puedan tener una vida más digna y tener fundamentalmente la posibilidad de retribuir con una cuota mensual durante 10 años al gobierno provincial. Pues yo creo que esto es un hecho trascendental e importante. Hoy Cámara de Diputados aprobó otro proyecto que seguramente trataremos en nuestra próxima sesión, con otras familias que tienen también la misma problemática y que le pedían para poder venderle la tierra $128 el metro cuadrado. Y porque trabajamos con ellos y con el juez de la causa, permitió esperar el señor juez a que esto se pueda resolver con una ley de expropiación. Así que yo, si esto hoy sale como ley, me voy a sentir otra vez muy contento y muy feliz, porque estamos construyendo ciudadanía y porque le estamos dando la posibilidad a gente trabajadora y humilde de tener su propia tierra y su hábitat. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ¿sí? Es para mocionar que se levante el estado de la Cámara en comisión. Muy bien, gracias, señor senador. Votamos el levantamiento del estado de comisión de la Cámara. Aprobado. Entonces, sí, estamos en condiciones de votar el proyecto de ley en general. Sírvanse a votar. Aprobado. Votamos el proyecto de ley en particular. Artículo primero. Aprobado. Artículo segundo. Aprobado. Artículo tercero. Aprobado. Artículo cuarto. Aprobado. Artículo quinto. Aprobado. Artículo sexto. Aprobado. Artículo séptimo. Aprobado. Artículo octavo. Aprobado. Artículo noveno, aprobado. Artículo décimo, aprobado. Artículo décimo primero, aprobado. Artículo decimosegundo, aprobado. Artículo decimotercero, aprobado. Artículo decimocuarto, aprobado. El artículo decimoquinto es de forma. Por lo tanto, el proyecto obtiene sanción definitiva y se comunicará al Poder Ejecutivo. Senador Giacomino, ¿me pedía la palabra o hacía señas nomás votando? Bien. Bueno, muy bien. Continuamos, señor secretario. Sí, corresponde continuar con los expedientes
de tratamiento sobre tabla. Ahora es el turno del expediente 34.447, autoría del senador Cornaglia. Senador Baucero, tiene la palabra. Gracias. Señor presidente, para que se den por leídos y vayamos directamente a la votación, excepto que algún senador quiera hacer hincapié sobre algunos de los proyectos como ya fueron enunciados y discutidos en labor parlamentaria, me parece que sería más rápida la sesión. Muy bien, vamos a dar por leído entonces y en conocimiento de los señores senadores de los proyectos que han sido solicitados con tratamiento sobre tabla. Hablamos de proyectos de comunicación, pedidos de informe, proyectos de declaración y proyectos de resolución. Previamente el senador Borla quiere hacer referencia, porque se le van a ir todos los senadores una vez que votemos. Tiene la palabra, señor senador. No, es simplemente, justamente con respecto a un proyecto de senador Baucero, que por ahí puede pasar desapercibido, que es muy importante. Y lo veía como proyecto de declaración y de comunicación, que es la situación de los beneficiarios del PAMI en la provincia de Santa Fe. No voy a hablar de la parte médica, acá hay dos profesionales, pero casualmente hoy por la mañana, de mi departamento, 5 familias se han comunicado con la problemática en la demora. Por un lado, de la entrega de la medicación oncológica, que me explicaban que hay unos procesos en los cuales no se pueden dejar de aplicar, y hay días, y no están recibiendo el tratamiento oncológico, la parte de medicación. Y también la provisión de prótesis, fundamentalmente para aquella gente mayor de edad, obviamente por eso es del PAMI, no están recibiendo en tiempo y forma las prótesis y a veces tienen que estar esperando 2 o 3 meses, en algunos casos, postrados para llevar una operación. Creo que se entiende que hay una situación de auditoría, pero hoy por hoy la situación de la salud, fundamentalmente en la parte oncológica, no se puede esperar el plazo que está pidiendo el PAMI. Así que me sumo al pedido o la manifestación que hace el senador Baucero en la declaración y en la comunicación, que se solicita que se declare la preocupación y manifestarlo en forma escrita al director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Me hago propio el proyecto del senador Baucero, así que gracias, Pepe. Bueno, muy bien. Tiene vocero propio, senador. Lo felicito. Bueno, muy bien. Vamos entonces a proceder a votar. Senador Gastón me pide la palabra. Quiero hacer uso de la palabra para que no pase desapercibido también un proyecto de comunicación, porque si lo votamos por allí se puede llegar a perder, y tiene que ver con una expresión de deseo, más que expresión de deseo, un pedido que estamos haciendo desde esta Cámara a distintos sectores. En este caso vamos a solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que realice las gestiones pertinentes hasta el Ministerio Público Fiscal de la Nación para decomisar los bienes de la banda de Sergio Zurdo Villarroel y destinarlos a la Agencia Provincial de Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de Adicciones, la PRECOP. ¿Por qué hacemos esto? Porque, como lo hicimos ya con la banda de los monos y la mansión del sur santafesino, creemos que este debe ser el mensaje, no hay otro. ¿Por qué? Porque hay que ir al corazón de esos bienes que han sido comprados con el sudor y la vida de los jóvenes. Por eso creemos que estos mismos lugares, estas mismas casas, deben pasar a ser lugares para ayudar a los mismos jóvenes que han caído en las redes de la drogadicción. Por eso no queríamos que esto pase desapercibido y se tenga en cuenta, porque no es un mensaje de este senador, es un mensaje de esta Cámara, es un mensaje de la sociedad. Muchas Muy bien, gracias, senador. Votamos en conjunto entonces los proyectos de declaración, de comunicación, pedido de informe y de resolución. Aprobado. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.